Buen día, somos el equipo 12 de Introducción a los Estudios del Género y nuestro tema es Violencia en la vida académica de las profesoras de la Facultad de Química. Iniciaremos citando a Lucía Chiche, nuestra invitada en las últimas clases. Es necesario, para empezar con un cambio, un feminismo que luche para que no se sigan subordinando otras identidades y otras prácticas. Se tiene que empezar por casa, practicando el feminismo, cuestionándonos nosotras y nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cuánto elegimos ser? Y el por qué. Como planteamiento del problema, se tienen las expresiones de violencia de género, sexual, económica, psicológica y física que sufren las profesoras de la Facultad de Química y cómo es su percepción respecto a ellas. Como justificación, con nuestra investigación pretendemos conocer la forma en que los estereotipos de género influyen en los diversos tipos de violencia de género que sufren las profesoras, así como visibilizar dicha violencia en este ámbito del que todos somos partícipes, reconociendo a las profesoras como un pilar indispensable en la educación de la comunidad estudiantil. Nuestros objetivos se centran en identificar las expresiones de género y los factores que influyen en ella hacia las profesoras de nuestra facultad. También realizar una descripción de los distintos tipos de violencia que acontecen y su repercusión en la vida y desarrollo académico de las profesoras. En el marco conceptual, tenemos que la violencia de género en sus expresiones, como lo son sexual, económica, psicológica y física en la universidad, es un hecho frecuente. El objeto de estudio de este trabajo es la denuncia pública como una forma de lucha por el reconocimiento de las profesoras afectadas por la violencia de género en la Facultad de Química. En consecuencia, la división sexual del trabajo se refiere al proceso mediante el que se han atribuido habilidades, competencias, valores y o responsabilidades a una persona con base en sus características biológicas asociadas a uno u otro sexo. Esto se traduce en la división de las tareas que son fundamentales para la organización social, según lo que le corresponde a alguien por ser hombre o lo que le corresponde por ser mujer. Por último, los estereotipos de género se refieren a las creencias de cómo son o cómo deben ser las mujeres y los hombres, lo que se espera de ellos en la sociedad. Estos conceptos serán clave para entender los hallazgos encontrados. La estrategia metodológica se basa en una encuesta con 20 preguntas cerradas con las opciones de respuesta sí, no y tal vez, y una pregunta cerrada adicional donde las profesoras, si así lo desearon, comentaron una experiencia personal. Las preguntas están divididas en los tipos de violencia más comunes según Mingo y Moreno, las cuales son psicológica, económica, física y sexual. Se encuestaron a 23 profesoras de distintos departamentos y distintas edades. Sus respuestas fueron anónimas y colaboraron con la invitación de los integrantes del equipo. La violencia de género hacia las profesoras en la facultad es un tema muy poco hablado pero de gran relevancia. Con las respuestas de las profesoras se puede afirmar que de una o varias formas las profesoras están siendo violentadas en la Facultad de Química. Entre los factores que influyen están su género, estereotipos de género, división sexual del trabajo y misoginia y patriarcado presente en todos los entornos en los que podemos participar. A continuación se mostrarán las preguntas más representativas con sus respectivas respuestas y la discusión de cada una. La primera pregunta seleccionada es: ¿han desacreditado los resultados de investigaciones, clases y o conferencias que haya realizado con la excusa de que otro colega lo hizo mejor o simplemente de forma diferente? En esta pregunta, el 34.8% de las encuestadas respondió que sí. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer este tipo de actos? Bueno, podría ser que una vez terminada la actividad dirigida por la profesora, sus colegas hombres suelen comparar su trabajo con el de otros de manera no constructiva, proponiendo mejoras que según ellos son necesarias sin que éstas sean requeridas, comentarios pasivo-agresivos sobre su desempeño en general. La siguiente pregunta es: ¿alguna vez ha sentido que algún colega le explica algo de manera condescendiente o paternalista por ser mujer? Esta pregunta se relaciona con la anterior y de hecho el resultado de su gráfica es muy parecida, ya que también aproximadamente el 38%, pero en este caso el 39.1% de las profesoras indicó que esto sucede.
En este caso, el profesor asume que la profesora con la que conversa sabe menos que él y se siente con la autoridad de corregirla. Las dos preguntas seleccionadas anteriormente corresponden al apartado de las preguntas de violencia psicológica. Respecto a las 5 preguntas de esta rama de la violencia, fue en esta sección donde se obtuvo el mayor porcentaje de respuestas afirmativas. La violencia psicológica no solo es la más percibida, sino la que más llega a afectar su desempeño laboral. Inclusive se encuentran reprimidas de expresar su opinión, pues ignora o minimiza sus ideas o propuestas. Así pues, de forma sistemática, se considera a las profesoras que tienen que aprender a dominar mucho más el tema en cuestión del que se hable, porque están en desventaja o se asume que son inferiores como docentes. Esto nos lleva a hablar de cómo se devalúa la capacidad intelectual de las profesoras de la Facultad de Química. Aunque la mayoría de las veces se pasa por alto o se normaliza este tipo de violencia psicológica, esta afecta a las profesoras con base en sus respuestas. Muchas veces creemos que por ser una ciencia dura, solamente los hombres tienen capacidad de hacer mejor las investigaciones o trabajos, pero esto no puede ser más alejado de la realidad, pues la capacidad intelectual no se puede definir con base en el género. La preparación académica de las profesoras debe ser valorada de la misma forma que el resto de los docentes. La siguiente pregunta a presentar: ¿alguna vez ha tenido miedo de salir tarde de la facultad por ser violentada en CEU? En su mayoría, con un 52.2%, la respuesta es sí, seguido con un 34.8% con respuesta en no. Reconocemos que la mayoría de las profesoras han tenido miedo de salir por la violencia en las instalaciones de la facultad y en CEU. Uno de los principales crímenes que se cometen en el campus universitario es el acoso, la violencia física y el robo. No es nuevo que las mujeres sientan inseguridad al estar en las instalaciones de la facultad y de la universidad. Las profesoras también son vulnerables a ser violentadas a altas horas de la noche, puesto que al ser un espacio abierto, cualquier civil las puede violentar con agresiones físicas o sexuales. Un 80% de las profesoras expresan que existe violencia sexual dentro del ambiente académico de la facultad. Esto afecta su desarrollo laboral y disminuye su entusiasmo por dar clases en un lugar donde no se sienten cómodas. El acoso no hace sentir bien a nadie, sino todo lo contrario, genera inseguridad, rechazo y miedo. La siguiente pregunta a analizar es: ¿piensa que las demás profesoras sienten o perciben lo mismo que usted? En una mayoría del 56.5% la respuesta es tal vez, seguido con un 30.4% con sí. Podemos ver que las profesoras han expresado no saber concretamente si las demás profesoras de la facultad han sufrido violencia de género dentro de las instalaciones, aunque solo el 13% expresó que no es así para todas las profesoras. Con base en las respuestas de la pregunta anterior, fue posible identificar que algunas profesoras negaban que sus colegas mujeres sintieran la violencia en las instalaciones, a lo que inferimos que ellas podrían cuestionarse que si no se sienten violentadas, probablemente no haya violencia en la facultad. Sin embargo, la manera en la que las profesoras son violentadas no puede ser juzgada por nadie, ni siquiera por sus colegas mujeres, pues la forma en la que se percibe la violencia es diferente en todas nosotras. Es necesario que aprendamos a percibir en qué momentos nos sentimos acosadas y no callar, así como extender la mano en apoyo al observar un acto de violencia y denunciarlo. Otro tipo de violencia estudiada y preguntada a las profesoras fue la violencia económica. Aunque las profesoras no expresan haber recibido violencia sobre sus ingresos, han recibido violencia económica, pues se les niega la promoción de un trabajo a pesar de tener las mismas capacidades de realizarlo que un hombre. En muchas de las ocasiones, los jefes, hombres, ofrecen el trabajo a otros hombres sin tomar en cuenta las aptitudes que puedan tener al realizarlo. Esto repercute en las profesoras, pues disminuye su capacidad de aumentar su experiencia laboral para poder ser mayormente remuneradas y encontrar un mejor puesto a futuro. Los estereotipos de género
también repercuten a las profesoras, pues además de realizar su trabajo como docentes o investigadoras, gran porcentaje de ellas ocupa la otra parte de su tiempo realizando trabajo en el hogar, incluso cuidando a algún tercero. En el ámbito académico, es trascendental que los labores domésticos no remunerados no sean una barrera que limite la trayectoria académica o profesional de las profesoras. Otra de las preguntas que fue de nuestro interés fue acerca de las manifestaciones del acoso sexual dentro de las instalaciones o el ambiente académico de la facultad. En esta pregunta, el 34.8% señaló que existe acoso sexual en la facultad, mientras que solo un 21% señaló que no existe. Las manifestaciones del acoso sexual incluyen manoseo, miradas lascivas, comentarios con connotación sexual, insinuaciones sexuales, entre otras. Ni en profesoras ni en alumnas debería tolerarse el acoso sexual dentro de nuestras instalaciones. Al final de la encuesta realizada había una pregunta abierta en la que las profesoras podían escribir alguna situación en la que ellas consideran se sintieron violentadas. Algunos de estos testimonios manifiestan cómo la violencia de género dentro de la Facultad de Química sí existe. Una profesora nos relata cómo en una entrevista para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, el jefe de departamento le pregunta si tiene planes de ser madre, y este mismo le niega la entrada. El cómo siguen existiendo posiciones y comentarios paternalistas y desacrédito a las capacidades intelectuales de las profesoras, proposiciones indecorosas que reciben hasta de los mismos alumnos, profesores que se niegan a creer que una mujer no tiene la capacidad suficiente y cuestionan mucho su desempeño. Vamos a dejar un momento para que puedan leer los testimonios. Aquí podemos ver cómo una profesora nos dice que un profesor le sugiere que renuncie porque no es apta para el trabajo que realiza. De nuevo hay comentarios paternalistas y desacrédito al trabajo que realizan las mismas profesoras. Casos en los que incluso han amenazado a las profesoras diciendo que no se hacen responsables de lo que puedan hacer porque pierden el control cuando se enojan. Un último testimonio en el que la profesora relata cómo se sintió intimidada por los acercamientos del profesor con el que trabajaba y que además le hacía comentarios que a ella le resultaban muy incómodos sobre su vestimenta y que nunca dijo nada porque sus mismas compañeras decían que ella lo permitía a cambio de calificación. En la siguiente parte, como conclusiones, cabe resaltar que se tomaron en cuenta las 23 preguntas realizadas, no únicamente las seleccionadas para el análisis. Tenemos en primer lugar una respuesta con un número considerable de profesoras que la seleccionaron fue la opción tal vez. Esto indica que las profesoras no están seguras de que hayan vivido un tipo de violencia, pero tampoco la descartan. También implica un problema en el reconocimiento de la violencia en la Facultad de Química. Se puede apreciar que las profesoras se sienten subestimadas respecto a sus colegas hombres, son tratadas de formas condescendientes o son descalificadas.
Más del 50% de las entrevistadas tiene miedo a ser violentada en CEU. Se sabe que además de estar expuestas a robos, también lo están a ser violentadas o agredidas sexualmente. Pudimos percatarnos de que existen estereotipos marcados hacia las profesoras, como el que deben ser amables, está en sus planes ser madre, sus ideas no son tan buenas como las de otros profesores. Los actos violentos perpetrados hacia las profesoras son un acto de poder, en una relación que debería ser equitativa pero no lo es. Las profesoras reciben comentarios incómodos hacia su cuerpo y hacia su físico. A pesar de que las profesoras poseen el mismo sitio en la jerarquía académica que los profesores de la universidad, ellas son víctimas de violencia por sus mismos colegas e incluso por sus alumnos. Para acceder a todas las preguntas y respuestas, pueden visitar el siguiente link. A continuación, les presentamos la bibliografía que utilizamos para realizar este proyecto y les agradecemos por su atención.